Bueno, pues seguimos reflexionando un ratito. Bien, vamos a hablar un poco de las virtudes teologales. Y bueno, pues es un tema del que no se suele hablar mucho, como mucho las enumeramos, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad. Nos suena pues algo de esto, pero tampoco solemos detenernos mucho a profundizar en qué es la fe, qué es la esperanza, qué es la caridad, sobre todo qué es una virtud, porque claro, entre que la virtud en sí no está de moda y que tampoco hablamos de ello, ni siquiera los cristianos muchas veces, pues no sé, hablamos del amor, de seguir a Jesucristo, tal, pero de las virtudes, ni de las teologales, ni de las cardinales, solemos hablar mucho, y yo creo que es necesario, ¿no? Por lo menos de vez en cuando pararnos para lo mínimo. Mira, lo primero que tenemos que hacer es que caer en la cuenta de lo que significa la palabra virtud como tal, ¿no? Que, como digo, en el lenguaje actual, en este mundo que nos rodea, ha perdido mucho de su significado. Y bueno, pues para entender correctamente esto de la virtud, vamos a ir a su sentido etimológico, ¿no? En latín, virtus, de donde viene la palabra virtud, quiere decir fuerza. Por eso la virtud teologal de la fe es la fe en tanto que es para nosotros una fuerza. San Pablo en la epístola a los Romanos nos dice a propósito de Abraham: ante la promesa de Dios no dudó, dejándose llevar de la incredulidad, sino que, confortado por la fe, dio gloria a Dios, persuadido de que poderoso es Él para cumplir lo que prometió. Pues esto, de igual modo, la virtud teologal de la esperanza no es una especie de, ¿cómo diríamos?, de espera lejana, etérea y medio difuminada, ¿no? Sino que es certeza, o sea, ya es fuerza, respecto a la fidelidad de Dios que va a cumplir sus promesas. Y esta certeza es una inmensa fuerza, ¿no? Y en cuanto a la caridad teologal, pues pasa un poco lo mismo. Podríamos decir, y esto nunca lo solemos decir de la caridad, pero me parece una definición preciosa de la caridad, que la dice Jacques Philippe, que la caridad en la caridad teologal no es cualquier cosa. Porque cuando decimos caridad o caridad teologal, se nos enciende en la mente un montón de ideas o de imágenes. La mejor de todas que se nos suele ocurrir, la más cercana a la realidad, es el himno de Corintios 13, ¿no?, de San Pablo, el himno a la caridad. Pero otras veces se nos encienden ideas o imágenes, flashes tipo la Madre Teresa y los enfermos, o algún tipo de acción social, no sé. Ese es cuando hablamos de caridad teologal, se nos enciende algo así, ¿no? Y no, la caridad teologal podríamos decir que es la valentía, porque hace falta ser valiente, la valentía de amar a Dios y al prójimo. Nunca nos lo habíamos planteado así, pero es verdad. Amar de verdad, amar teologalmente, amar como Dios ama, implica valentía. Necesitamos fuerza, valentía para amar como Dios ama, ¿no?, a Dios y al prójimo. Y bueno, estas tres virtudes teologales constituyen el dinamismo esencial de la vida cristiana. Y por eso es tan importante conocerlas, conocer el papel que desempeñan, detener nuestra atención sobre ellas y convertirlas a ellas, a las tres virtudes teologales, y no a otras cosas, como ocurre muchas veces en muchas ocasiones, que nos vamos por las ramas y nos perdemos. Convertir las virtudes teologales en el centro de la vida espiritual, en el centro de nuestra vida espiritual. Mirad, la madurez de un cristiano, ahora que se habla tanto de madurar y madurar en la fe y madurar psicológicamente y dale que te pego con la maduración, yo muchas veces me pregunto, bueno, sí, madurar, pero ¿cómo? ¿De qué va a madurar? Hay que madurar, necesitamos madurar, es preciso madurar, sí, pero ¿de qué va? O sea, en concreto,
¿En qué consiste madurar la fe, no? ¿En qué consiste? Pues la madurez de un cristiano no es esto o lo otro o lo de más allá, sino es la capacidad que ese cristiano tiene para vivir de verdad la fe, la esperanza y la caridad. Para vivir de fe, vivir de esperanza y vivir de caridad. La vida cristiana no es practicar esto o lo otro, ni seguir una lista de mandamientos, de deberes, de prácticas. Eso no es ser cristiano. Eso complementa la vida cristiana, es parte de la vida cristiana, pero es lo accidental de ser cristiano. Lo esencial es vivir de fe, de esperanza y de caridad. Lo esencial es, ante todo, creer en Dios, esperarlo todo de Él y querer amarle a Él y al prójimo como Jesús nos ama, con todo el corazón, con todo el ser. Y todo lo demás, todos los demás aspectos de la vida cristiana, la oración, los sacramentos, las gracias que recibimos de Dios, incluidas las experiencias místicas más sublimes, si las tuviéramos, no creo que sea el caso, pero bueno, si las tuviéramos, Dios nos las diera, todo eso sería secundario y todo eso nos serviría nada más que, o sea, existiría, se daría, acontecería persiguiendo un solo fin, que es, vuelta a lo mismo, aumentar la fe, aumentar la esperanza y aumentar la caridad. Y si este no es el resultado de la vida cristiana y de las cosas que hagamos, pues no nos sirven para nada. Los pobres, lo importante que son los pobres, servir a los pobres, auxiliar a los pobres. Guay, estupendo auxiliar a los pobres, pero eso te lleva a más fe, más esperanza y más caridad. Sí, pues para adelante. No, me quedo en los pobres, pues no sirve para nada. No eres cristiano, eres un filántropo. Y no es lo mismo, ¿no? Bueno, el Nuevo Testamento, y de manera especial las cartas de San Pablo, esclarece mucho el dinamismo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y de hecho Pablo insiste en ello y lo sitúa como el centro de la vida cristiana. Y cuando escribe a los tesalonicenses, el apóstol confiesa acordarse, dice él, que se acuerda sin cesar de nuestro Dios y Padre, sin cesar ante nuestro Dios y Padre del ejercicio de vuestra fe, del esfuerzo de vuestra caridad y de la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en la lucha interior, que ese es otro tema que a Pablo le encanta, ¿no? Cuando habla de la lucha interior, pues él dice que las armas que tenemos los cristianos son fundamentalmente las virtudes teologales. Dice, seamos sobrios, revestidos con la coraza de la fe y de la caridad y con el yelmo de la esperanza de la salvación. O sea, él insiste todo el tiempo en lo mismo. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo, porque las virtudes teologales desempeñan un papel clave en la vida espiritual. Constituyen el medio privilegiado de colaboración entre nuestra libertad y la gracia de Dios. Todo cuanto hay de positivo y de bueno en nuestra vida, todo procede de la gracia. Esto que nos quede claro, de la acción gratuita e inmerecida del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque no nos lo merecemos, es algo que Dios nos lo da gratuitamente porque Él es bueno. Pero esta gracia, que es un regalazo que Dios nos hace, como digo, un regalazo inmerecido, solo puede ser de verdad fecunda, solamente puede dar fruto en nosotros si cuenta con la cooperación de nuestra libertad. Tenemos que secundar la gracia. El Señor le decía a Santa Catalina de Siena, os he creado sin vosotros, pero no os salvaré sin vosotros. Esto es importantísimo. Así que las virtudes teologales son a la vez un don de Dios y una actividad del hombre. Las dos cosas al mismo tiempo. Esto entramos ya en el terreno del misterio, porque a veces cuando dices cosas así, la gente te mira con cara de póker y empiezan a preguntarte, ¿pero cómo es eso? Pues no lo sé. O sea, es así
Y hay cosas que yo las creo y no pretendo comprenderlo todo, ni controlarlo todo, porque está también el terreno del misterio. Y aquí entramos ahora ya en el terreno del misterio. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la fe es un don gratuito de Dios. Acordaos que nadie puede decir Jesús es el Señor sin que el Espíritu Santo le asista, sin que el Espíritu Santo se lo conceda. Pero al mismo tiempo es también una decisión del hombre, un acto de adhesión voluntaria a la verdad. Esto es la fe. De adhesión voluntaria a la verdad, a esa verdad que proponen la Escritura y la tradición de la Iglesia, ¿no? Y este aspecto voluntario, deliberado, aparece todavía más marcado en los momentos de duda y de tentación. De hecho, Santa Teresita dice, creo lo que quiero creer. Así habla ella en la prueba final, ¿no?, de su vida, cuando ella estaba moribunda, herida por una enfermedad mortal, sabía perfectamente que le quedaba muy poco tiempo de vida y su sensación, su sentimiento era que todo era mentira, que todo acababa con la muerte, que después de la muerte no había nada, ni había cielo, ni había infierno, ni había Dios, ni había nada. O sea, eso era lo que ella experimentaba y sentía. Y entonces ella repetía continuamente, para combatir ese sentimiento que era una tremenda tentación y una gran purificación, sin duda, repetía y rezaba muchas veces el credo y decía, creo lo que quiero creer. O sea, esta es la verdad. Y mira, habrá veces, pues oye, que habrá momentos estupendos donde todo sea muy fácil, muy luminoso, muy lleno de claridad, donde la fe nazca como de una manera espontánea del corazón, pero tenemos que recordar siempre que se trata de un acto, de una decisión, de una adhesión voluntaria de mi voluntad a la palabra de Dios, que a veces esto exige un gran esfuerzo. Creer no siempre es algo espontáneo, creer no siempre sale solo, ¿no? No, hay momentos en que hay que armarse de valor para cortar por lo sano las dudas y las vacilaciones. Porque como el demonio detecte que no cortamos por lo sano las dudas, que por ahí nos puede entrar, que hay una grieta por la que colarse, la tenemos clara. Entonces ahí tenemos que ser contundentes. Con la fe no se juega. Creo esto y punto. Y no dudo. No lo entiendo, ni falta que hace. Una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo. No estamos llamados a entender a Dios. Estamos llamados a su seguimiento en fe. Yo creo. Yo me fío de Dios. Y cuando hacemos un acto de fe así, solamente es posible porque el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. Si no, nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer ningún acto de fe, ¿no? Algo parecido sucede con la esperanza. La esperanza también constituye un esfuerzo. Hay que elegir la esperanza y esa elección muchas veces requiere esfuerzo. Mira, es muchísimo más fácil, porque lo que voy a decir ahora, cualquier tonto lo hace, dejarnos llevar por el agobio, por las dudas, por el miedo, por las inquietudes, por el desánimo. Esto es tan facilón, es tan fácil deslizarse por ahí, ¿no? Eso es mucho más fácil que esperar. ¿Qué es esperar? Esperar no es sentarse y decir, aquí estoy esperando. No, eso no es esperar. Eso es sentarse y no hacer nada, ¿vale? Esperar es algo que requiere un dinamismo, que requiere un trabajo. No tiene nada que ver con el quietismo, con la indolencia. Esperar es dar crédito.
Esto significa que en la esperanza, como os digo, no hay ninguna pasividad. Implica un acto. Estoy dando crédito. Y el amor es lo mismo. El amor también es una decisión, como la esperanza. Cuando el deseo nos empuja a ello, el amor surge de una manera espontánea, fácil, ¿no? Pero muy a menudo, la mayoría de las veces, amar significa elegir, significa decidir amar. Yo no amo porque siento afecto. Yo no amo porque siento nada. Yo amo porque decido amar. Porque si no, el amor, estaríamos reduciendo el amor solamente a una emoción, a algo muy superficial, muy vano, o incluso a un egoísmo disfrazado, y no a lo que de verdad es, ¿no? ¿Qué es el amor? Pues el amor es algo que compromete del todo y para siempre, porque si el amor es verdadero es para siempre, nuestra libertad. Dicho esto, es siempre con la mediación de un acto de Dios que puede estar oculto o puede ser más o menos perceptible, de la manera que la fe, la esperanza y la caridad son posibles. Las virtudes teologales nacen y crecen en el corazón del hombre, pero nacen y crecen en el corazón del hombre gracias a la obra y la pedagogía del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que esta pedagogía de Dios a veces resulta muy, muy desconcertante, ¿no? No entendemos nada. Y a propósito de esto, vamos a ver un poco la manera en la que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Digo ver un poco porque evidentemente no vamos a ser ni tan presuntuosos ni tan osados, ¿no? De pensar que vamos a poder aquí descifrar la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pensar eso sería de una presunción impresionante. No, ni tampoco lo vamos a encerrar en leyes, ¿no? En postulados. Y muchísimo menos, esto nos encantaría hacerlo, pero no se puede hacer, ni se debe intentar hacer. Programar al Espíritu Santo, de tal hora a tal hora, como la estufa, ¿no? Se enciende, funciona, hace tal cosa, termina. En tal momento a tal persona le infunde este don, lo mantiene, lo ejecuta, termina. O sea, nos encantaría programar al Espíritu Santo, hasta ahí podríamos llegar. El Espíritu Santo es Dios, es soberano y es libre. Pero claro, en nuestra pobre cabeza y en nuestro afán de controlarlo todo, oye, pues no estaría mal que el Espíritu Santo fuera teledirigido, ¿vale? Con una aplicación del móvil lo programas. Pues gracias a Dios no es posible. Entonces vamos a hablar un poco sobre él, pero desde una profunda humildad y siendo conscientes de que no sabemos nada de él, ¿no? Acordaos de que el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Pues este es el tema, ¿no? No hay tenerlo todo controlado. Bueno, como digo, no sabemos nada y no debemos intentar controlar nada, pero podemos decir alguna cosilla, ¿no? Acerca del Espíritu Santo y de la manera en que va guiando nuestra vida, nuestra existencia y sobre todo la manera en que actúa en nosotros aumentando la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Hay algunas constantes, como que hay cosas que el Espíritu Santo tiene pues también su modus operandi, ¿no? Y se repite y por eso pillamos algo, porque si no, no pillaríamos nada. Si le diera por ser original, que lo es, no nos enteraríamos de nada. Pero bueno, Dios en su bondad, para que nos enteremos de algo, pues condesciende y se repite algunas veces, no porque tenga necesidad de repetirse, sino para que nosotros nos enteremos de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay aquí una posibilidad que es la de, y me parece muy bonita, y más ahora que acabáis de venir de Fátima y está todo como muy reciente, ¿no? Bueno, no sé si los que estáis aquí habéis ido a Fátima, pero las hermanas acaban de venir de Fátima. Estamos todavía en el mes del Rosario, o sea que tiene muchísimo sentido. Ya se nos está acabando, estamos al final, pero estamos aún en el mes del Rosario. Pues intentar ver en nosotros
la acción del Espíritu Santo basándonos en la meditación de los misterios del Rosario. Nos vamos a basar en la meditación de los misterios del Rosario tradicional, o sea, en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Porque luego vino el bueno Juan Pablo II, nos añadió los luminosos y nos ha desconchinflado algunas cosas. Pero bueno, rezamos con mucho amor los jueves los misterios luminosos, pero para esto que os voy a decir nos vamos a ceñir a los de toda la vida, ¿vale? Gozosos, dolorosos y gloriosos. El Rosario es una oración preciosa a través de la cual nos confiamos a la Virgen, ¿no? Para entrar en comunión con los misterios, por eso se llama misterios, de la vida de Cristo, que son siempre vivos y vivificadores, son vivos y nos dan vida a nosotros. Pero, además de eso, cuando rezamos el Rosario, y a mí esto me parece muy bonito y me ayuda a rezar el Rosario con un poco más de amor y un poco más de interés, porque bueno, pues el Rosario siempre a veces es como, al menos a mí me pasa, es mi piedra de tropiezo a la hora de rezar, lo rezo fatal. La Virgen sabe que yo la quiero mucho, que intento rezar con mucho amor, pero pues muchísimas veces me pasa que se me va la onda. ¿Qué me pasa? Pues os lo explico, pues que unas veces me olvida pasar la bola y entonces de repente un misterio me dura 17 Ave Marías y aquello no se acaba nunca y me puedo desesperar, digo, ¿pero esto qué es? Si llevo aquí, entonces ya no sé, pues se me va la onda, no paso la bola y sigo en la misma bola 8 Ave Marías, entonces pues aquello es eterno, o al revés, se me va la onda y de repente aquello se acaba muy pronto porque he pasado 3 bolas seguidas, yo qué sé, bueno, muy mal, yo la verdad pongo mucho amor y mucho empeño en rezar el Rosario, pero la cosa, pues oye, me sale como me sale. Tampoco me hago un problema y lo vivo muy en paz porque yo sé que la Virgen conoce mi debilidad y sabe que no es desprecio, que es que no doy para más. Entonces, a la hora de rezar el Rosario con un poquito más de esto que os voy a contar ahora, personalmente a mí me ayuda y creo que puede ayudar. Y es ver nuestra vida no solamente como una sucesión de los misterios de la vida de Cristo, que lo es, ¿no? Sino también ver el Rosario como un símbolo de toda nuestra existencia humana. Martha Robin, una mística francesa que tuvo una serie de cosas muy especiales y tal, bueno, que ya se murió, decía, toda la vida es una misa, ¿vale? Y de la misma manera podemos decir, toda vida es un rosario. ¿Qué pasa? Que hasta que no lleguemos al final de nuestra vida no nos van a cuadrar todos los misterios, pero de alguna manera toda la vida es un rosario, pero claro, no lo vamos a descubrir del todo hasta el final. Y muchas veces vemos nuestra vida y la vemos un tanto sin orden ni concierto, un poco caótica, un poco desastrosa, y no lo acabamos de entender, ¿no? Pero mirad, lo mismo que el rosario con sus misterios gozosos, dolorosos y por último con los gloriosos, vemos la vida de Jesús, pues en lo que se refiere a la obra del Espíritu Santo en nuestra existencia, podríamos decir que también el Espíritu Santo se derrama en nuestra vida con efusiones de gozo, con efusiones de dolor y con efusiones de gloria, ¿no? Y mirad una cosa, el orden en que son esas efusiones de gozo, de dolor y de gloria da igual, o sea, eso no tiene importancia, ¿no? El orden... La cuestión es que todo esto va a suceder de una manera u otra y lo que más nos interesa es que esas efusiones de gozo, de dolor y de gloria sucedan en nuestra vida y discurran, ¿no? Y hay efusiones del Espíritu Santo que iluminan y revelan. Hay otras efusiones del Espíritu Santo que nos despojan, nos expolian y nos empobrecen. Y luego hay efusiones del Espíritu Santo que nos confirman y nos fortalecen. Y las tres son necesarias. Por ejemplo, las primeras, las que iluminan y revelan, son las que hacen brotar la fe. Las segundas, las que nos expolian y nos empobrecen, son las que nos enseñan la esperanza. El Espíritu Santo utiliza todos esos misterios, esas circunstancias de nuestra vida para que aprendamos esperanza. Y las terceras, las que confirman y fortalecen, son las que nos comunican la valentía para amar.
Y por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy chulo que es el de San Pedro, ¿no? San Pedro es un tipo fenomenal, y fue el primer papa. Y personalmente le quiero mucho porque refleja mucho cómo somos, unos metepatas continuados, ¿no? O sea, Pedro era bueno hasta caerse de bueno, pero bruto también hasta caerse de bruto. Bruto, terco, cabezón. No era cazurro porque no nació en León, era palestino, era israelí. Pero era un personaje. ¿Qué tenía de bueno? Que quería al Señor con locura. ¿Qué tenía de malo? Pues que era inconstante, gruñón, perezoso, miedica, fanfarrón, pero luego además era como la Coca-Cola, que la agitabas y pero en 0, se iba la espuma, ¿no? Y se quedaba ahí ni chispita, ya nada. Pues este es Pedro. ¿Y qué le pasa a Pedro? Pues que a pesar de todo, que no era ningún prodigio, porque no lo era, de hecho, hay un pasaje del Evangelio que digo, Dios mío de mi vida, el Señor también dice cada cosa. Cuando están en Cesarea, aquella confesión de Pedro en Cesarea, es buenísimo. Cuando dice Jesús, también vosotros queréis iros, ¿no? Después del discurso del pan de vida, que se marcharon todos, que decía que estaba zumbado, que aquello era muy duro, tal. Pues ahí hay un momento de crisis. Y Jesús hace esa pregunta que a mí me parece tristísima, ¿no? ¿También vosotros queréis iros? Y entonces Pedro, más chulo que noche, dice, no, porque nosotros sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el esperado, así que nosotros no nos vamos. Y entonces va Jesús, la contestación de Jesús te la dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no es de la carne, o sea, no es de tu cabeza, que no da para tanto. Esto te lo ha revelado el Espíritu Santo, porque a ti el fósforo no te llega a esa conclusión, ¿no? O sea, de alguna manera se lo está diciendo, eres corto, o sea, esa verdad que es verdad, soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir, eso no lo has discurrido tú no llegas para tanto, chico, ha sido el Espíritu Santo. Pues este es Pedro, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque es que lo leemos, bienaventurado tú, Jesús, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque bla, 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 y nos quedamos le está llamando tonto, le está diciendo que es corto, que esto es del Espíritu Santo, que él no da para mucho, o sea, esto es real, que a veces leemos el Evangelio y no pillamos esas cosas, ¿no? Y yo, como últimamente, por circunstancias, he estado trabajando mucho con ese texto, digo, ¿le está diciendo que es corto? ¿Que él no da para tanto? Y bueno, ya me ha dado la risa, digo, sí, entonces cada vez que lo lea, bienaventurado tú, sí, claro, suena muy rimbombante, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Está diciendo, eres corto y esto no es tuyo. O sea, traducido al lenguaje de hoy, eres corto, menos mal, yuju, pero esto no es tuyo, ¿no? Bienaventurado tú, yuju, qué alegría, pero que tú no das para tanto. Bueno, pues este es nuestro Pedro. ¿Y qué hace nuestro Pedro? Pues liarla cada minuto. Y lo vamos a tomar ahora mismo como ejemplo, ¿no? Es alguien, como os digo, pues muy querido, muy entrañable, muy familiar para los que leemos el Evangelio, ¿no? Y que lleva un itinerario de vida pues muy significativo en el que todos nos podemos ver reflejados. En el ámbito de la renovación carismática hacen una pregunta, ¿no? Que es muy bonita y os la dejo aquí porque nos va a ayudar. ¿Cuándo recibió San Pedro la efusión del Espíritu Santo? Y generalmente diremos todos como berreguitos, hombre, pues en Pentecostés. Sí, es verdad, en Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Pero siempre hay que añadir que no es la única vez que Pedro recibe el Espíritu Santo, no es esa la única vez. Personalmente experimentó otras efusiones del Espíritu Santo antes de esta mencionada en los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos narra Pentecostés, ¿no? Hay dos que vamos a enumerar y contemplar un poco, porque yo creo que nos pueden ayudar. A mí me ayudan, ¿no? Me han ayudado, son hermosas y se salen de las reflexiones convencionales, pero nos pueden hacer bien. Yo creo que, sin duda, la primera efusión del Espíritu Santo en la vida de San Pedro, la primera, está relacionada con el momento de su vocación, ¿no? Cuando se siente empujada a dejarlo todo, el oficio, las redes, la barca, la familia, la suegra, todo, para seguir a Jesús, ¿no? Y en Pedro, lo mismo el mensaje
que la persona del Señor le producen una gran conmoción, ¿no? Yo primero me lo imagino rezongando y gruñendo. Llega Andrés. Andrés es el hermano de Pedro, como sabéis. Andrés es justo lo contrario de Pedro. Andrés es el comedimiento, la calma, la sensatez, la sangre fría para pensar sin... Y Pedro es todo lo contrario, se le calienta la cabeza, se pone en marcha y puede pasar de todo. Andrés es reflexivo, no es impulsivo. Andrés eran hermanos pero no se parecían en nada. Entonces Andrés llega y le dice que hemos encontrado al Mesías, como quien dice, oye, ala, deja todo y ven. Y yo me imagino la cara de Pedro en ese momento diciendo, este que se ha bebido, va a encontrar el Mesías, no lo ha encontrado nadie nunca y lo has encontrado tú, sí, hombre, voy a ir yo ahora. O sea, me lo imagino así, ¿no? Y ya después, no sé qué le diría a Andrés, con calma y sosiego, que le convence y se va, ¿no? Y de hecho, él llega a decir, jamás hombre alguno ha hablado como él, ¿no? Y él, impresionado por el profeta de Galilea y lleno de entusiasmo, se va con él, porque presiente que él tiene palabras diferentes, palabras que son pues de vida eterna, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y adivina que con esa llamada que Jesús le hace de ven y sígueme, su vida empieza algo nuevo, que se está encaminando a un destino totalmente diferente, ¿no? Totalmente nuevo. Y a partir de ese momento él va a vivir totalmente entregado y consagrado a un proyecto fuera de serie, un proyecto extraordinario, algo totalmente nuevo. Y a la vez que el Espíritu Santo, a la vez que le revela a Pedro quién es Jesús, le revela también el sentido nuevo de su propia existencia y le llena de una alegría y una dicha y un entusiasmo enormes. Y en ese momento comienza una aventura espiritual preciosa en la que Pedro, como es, con todo su condición de botarate y cabezón y cerco y todas estas cosas que es como él es, se lanza a vivir esa aventura preciosa, espiritual, nueva, y va feliz, porque Pedro cuando se enfada a lo grande y cuando se pone contento también es a lo grande. Pedro todo es así, todo es puro impulso, es la irreflexión andando y es el primer papa, atención al dato. Pues como el episodio aquel, cuando están todos pescando no se entera nunca de nada, pues no, se entera de nada. El que se enteraba era Juan, pero luego el que actuaba era Pedro, ¿no? Entonces, Juan, están allí, no habían pescado nada, viene uno preguntando si han pescado, que no pudo hacer pregunta más inoportuna, pero en momento habéis pescado algo, el que faltaba, ¿este quién es? Y entonces Juan le dice, es el Señor, porque él no se había enterado. Que os digo que era corto, que no. Entonces Juan le dice, es el Señor, y entonces ya no piensa nada. Como está en paños menores, se lanza al agua y sale corriendo. O sea, Pedro pensar esto a golpe de impulso, pero eso que es una limitación, porque ser impulsivo no es una virtud, precisamente no es un impedimento a la hora de que el Espíritu Santo actúe y a la hora de ser llamado y ser escogido para una misión importante, ¿no? Bien, pues esta efusión del Espíritu Santo que os estoy diciendo de su llamada, de su vocación, pues es una efusión gozosa, de las de los misterios gozosos del Espíritu Santo que le abren el corazón y los horizontes, que le revelan a Pedro la belleza del misterio de Cristo y su llamada a seguirle. Y de esta manera el Espíritu Santo hace lo mismo que con Pedro, por poner el ejemplo, con todos. De alguna manera el Espíritu Santo enriquece nuestra existencia con una nueva manera de percibir la presencia de Cristo y una nueva comprensión de cuál es nuestro destino, nuestro lugar, nuestra misión en la vida, ¿no? Y en momentos como este, el principal papel del Espíritu Santo es el de iluminar y despertar en el corazón del hombre una respuesta que constituya la adhesión de la fe. Por ejemplo. Pero vamos a ver, seguimos viendo a Pedro. Hay otro dato. El Espíritu Santo no solamente es el que enriquece, que también lo es, sino que también es el que nos hace pobres. O sea, porque al ser Dios, hace
todo. Por un lado, nos enriquece, nos llena y nos eleva, pero otras veces, en otras temporadas de nuestra vida, nos despoja, nos desbroza, nos poda, nos quita cosas y dices, auxilio, socorro, me va a morir. No, no te vas a morir, el Espíritu Santo te está poniendo guapísimo. Otra cosa es que el tratamiento es un poco a veces... Uno tiene que actuar la fe de que va a salir más guapo de toda esta movida, ¿no? Porque dices, esto no hay por dónde cogerlo, pero él está actuando. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces nos conduce, a veces nos lleva pues a una plenitud abierta y vamos súper happy, como Pedro cuando descubre lo que es el seguimiento de Cristo, pero otras veces dice, no, porque esto también es verdad, la puerta del cielo es estrecha. Pues chicos, tenemos que ensayar en pasar por sitios, hay que adelgazarse. Dice, ¿cómo adelgazamos? Si es que no es, pues no te preocupes, yo te voy quitando a rebanadas. Entonces te va dejando el tipo fino para que cueles por la puerta. Esto también lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Nos conduce a través de puertas estrechas. Y a veces yo digo, Señor, esto ya no es una puerta estrecha, esto es una rendija y tú mira mi volumen, yo por ahí no quepo. Y entonces el Señor dice, tú no te preocupes, que yo me voy a ocupar de que tú quepas. Y entonces dice, madre, agarrarse porque vienen curvas. Pero bueno, como es el Espíritu Santo el que lo va a hacer, aunque yo tenga la sensación de que me va a llevar el aire de puro flaca que me estoy quedando, yo me fío y me dejo conducir. Porque si tengo que pasar por esa rendija, yo no puedo, no quepo. Pero Él me va a preparar para que pueda, ¿no? Y aquí es importante la docilidad, el dejarnos hacer y el confiar. Y bueno, mirando a Pedro, vamos a ver cómo Pedro, después de estar en el punto más alto, después de su vocación, siguiendo al Señor y tal y cual, y que estaba encantadísimo, porque acordaos que les envió de 2 en 2, él expulsó demonios, hizo milagros. Entonces Pedro vino, bueno, con el ego, ¡guau! Madre mía, somos unos fenómenos, somos unos tíos geniales, Señor, que hemos expulsado demonios en tu nombre. Jesús le decía, sí, ya lo sabíamos. Pero vamos, que venían en la cresta de la ola, ¿no? Pues así, en lo más alto. Pero claro, no siempre vamos a estar ahí, hay que prepararse porque la ola luego baja y vamos hasta abajo, ¿vale? Hay que surfear, sí, pero el que surfea hay veces que va muy chulo y otras veces se pega una toña que para qué cuando se le quita la fuerza a la ola hace la tabla y para abajo. Y tenemos que ser conscientes de que va a llegar ese momento también, en nuestra vida. Y tiene que llegar y es bueno que llegue porque significa que estamos viviendo de verdad, ¿no? Que estamos haciendo un teatrillo, ¿no? Bueno, pues a Pedro también le llega. ¿Qué le llega? Pues el momento más terrible de su vida. O sea, lo más gordo que hizo fue su traición. La traición de Pedro, que fue gorda, Juro que no conozco a ese hombre. O sea, no simplemente dijo, no le conozco, que ya es mentira, sino que juro que no conozco a ese hombre. O sea, estoy poniendo a Dios por testigo de que no le conozco. Tela, el tema tiene tela. Bueno, pues ese momento fue muy gordo, pero en virtud de la misericordia de Dios, esta ocasión, el momento de su traición, que fue el peor momento, el más terrible de su vida, se va a convertir para él en ocasión de una profunda efusión del Espíritu Santo manifestada a través de las lágrimas de Pedro. Unas lágrimas con las que el primero entre los apóstoles, siente toda su miseria y todo su pecado, pero con las que también va a recibir, esto es importantísimo, la esperanza del perdón. Para Pedro, esta traición supone una terrible caída, o sea, se pegó un tortazo, se comió el suelo y el gallo aquel que cantó le cortó a Pedro la cresta para siempre, porque era orgulloso y creído y fanfarrón, ¿no? A partir de ahí dijo, mira, yo ya mejor me callo y dejo de fiarme de mí porque ya veo lo que doy, ¿no? Acordaos que unas horas antes había dicho que delante de todos, además, porque como era de bocazas, pues no se lo dijo a Jesús en privado. ¡Buah! Yo soy capaz de todo con tal de estar contigo, Señor, como si tengo que ir a la cárcel, a la prisión o a la muerte, me da igual, yo voy a estar contigo siempre. Y unas horas después, pues la lía. Él además era consciente, porque lo tenía claro, que él era el jefe de los apóstoles, ¿no? El primero entre los apóstoles. Y por lo tanto tenía una obligación
una obligación especial, una obligación particular de guiar al grupo y de dar buen ejemplo ante él. Y que él era consciente de que para esto Jesús lo había elegido y, por supuesto, su elección no pudo ser equivocada, porque a veces esa es otra, nos vemos tan mal que decimos, yo es que no tengo esta vocación, a mí el Señor no me ha llamado, me pareció en su momento, me emocioné mucho, me lo imaginé, pero que va, yo no tengo vocación, si soy un desastre, que no, Jesucristo se ha equivocado conmigo, ¿cómo me va a elegir? No, o estoy equivocada yo pensando que me ha elegido y ahí entramos una bola. A ver, Dios no se equivoca cuando nos elige. Dios sabe perfectamente a quién elige. Y Dios sabe perfectamente lo poco que damos de sí. ¿Vale? Bueno, pues en este momento, Pedro, cuando pasan todas estas cosas, pues hasta el mismo momento de la cena, le vemos diciéndole a Juan como que uno, a ver si te enteras, o sea, Pedro dirigía al cotarro, le decía a Juan, tú que tienes, a ver si te lo cuenta, porque a mí no me cuenta, ¿qué pasa? Entérate, pon la antena a ver si el Señor te cuenta algo, porque aquí algo está pasando, no. O sea, Pedro estaba en su papel hasta el último momento, él mandaba y manda al uno y manda al otro y tal, ¿no? Y es entonces, después de su confesión de que yo voy a ir, si hace falta, daré mi vida por ti y tal, después de eso y de su sentido de responsabilidad sobre el resto, pues de repente es que se le cae todo el chiringuito, todo se le viene abajo en unos segundos, porque nada, o sea, aquí yo tenía la consistencia de el chisme de una mujercilla que se lo tiró todo por tierra, ¿no? O sea, así de sencillo, o sea, esto es lo que tú vales. Resulta que está ahí en la casa, lo sabemos perfectamente, ¿no? En el patio del sumo sacerdote, y una mujer le dice, tú también eras discípulo de ese hombre, ¿no? O sea, que tampoco le dijo nada malísimo ni nada ofensivo, sino una observación, oye, tú también estabas con ellos. Y se pone tan nervioso y tiene tanto miedo y le pasa pues de todo, lo que ya sabemos, que o sea, no lo dijo una vez y se marchó, que ya también es tonto, chico, a la primera ya lárgate, no se queda allí. Se vuelve a quedar allí. Entonces, claro, pues va la segunda vez y luego no hay 2 sin 3, pues ya la tercera vez, ¿no? Y no de cualquier manera, sino que jura que no tiene nada que ver con Jesús. O sea, reniega totalmente de él. No le niega, sino que reniega de él, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Pues que el primero de los apóstoles pasa a ser el último. Y sin embargo, el Espíritu Santo, que es el Padre de los pobres, se sirve de algo tan tremendo y tan lamentable, porque este episodio es lamentable, ¿no? Pues el Espíritu Santo saca partido de una caída tan lamentable. ¿Para qué? Para remover lo más hondo del corazón de Pedro. Y sucede algo que es vital, ¿no? Poco tiempo después, Jesús cruza por ese patio y cruza la mirada de Jesús con la de Pedro. Y en esa mirada, en la mirada de Jesús, es cuando Pedro comprende, descubre, entiende, toma conciencia del horror de su traición, de toda su miseria, ¿no? Y de lo que ha hecho, de la barbaridad que ha hecho. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que no está condenado. Comprende su mal, pero se da cuenta de que no está condenado. Al contrario, en aquella mirada de Jesús, él comprende que en ese momento horrible de traición es más tiernamente amado que nunca. Y comprende que existe para él una esperanza de levantarse y de ser salvado. Y entonces es cuando Pedro ya, en ese momento, se derrite en lágrimas, se funde en lágrimas, se deshace en lágrimas. Y esas lágrimas van purificando su corazón. ¿Cuál es la fortuna de Pedro en todo el desastre? Porque el desastre fue gordo. Haber cruzado, haber aceptado cruzar, no cruzar, sino haber aceptado cruzar
su mirada con la de Jesús. Porque solamente de ahí puede derivar nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Por nosotros mismos no nos vamos a arrepentir de nada, ni nos vamos a convertir de nada. Necesitamos aceptar que Jesús nos mire en nuestro pecado y mirarle. Y en ese cruce de miradas es cuando lo vamos a comprender todo y cuando vamos a poder comprender el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la esperanza de la salvación, y vamos a sentir de qué manera y con qué misericordia y con qué ternura Dios nos ama, ¿no? Entonces, mirando a Pedro, el otro día hablaba algo de esto con una persona y me decía, lo de Pedro vale, pero ¿y Judas? ¿Qué pasa con Judas? ¿Por qué Judas huye de esa mirada y se deja apresar, se deja cercar por la desesperación? Porque también para Judas hubo hasta el último momento la esperanza del perdón y la esperanza de la salvación. Porque el pecado de Judas no fue peor que el de Pedro. Judas le vendió y le traicionó, pero el otro dijo que no le conocía de nada. O sea, los dos podían hacer una competición y ahí estaba, la cosa. En una balanza, yo diría que igual. Ninguna de las dos cosas fue mejor. Pero le faltó la mirada de Jesús. Cuando Judas comprende lo que ha hecho, no va a buscar la mirada de Jesús, va a buscar la horca. O sea, está tan desesperado que no pasa por su mente la posibilidad de la misericordia. Entonces no va a buscar la mirada de Jesús. Pedro acepta ser mirado por Jesús, pues como Dimas aceptó ser mirado por Jesús, porque lo de acuérdate de mí cuando estés en tu reino no le salió a Dimas de la nada, tuvo que tener también ahí una fusión del Espíritu Santo para decir eso. O sea, si no, no nos sale, o sea, de la nada no salen las cosas, ¿no? Bueno, pues en esa mirada del Maestro, Pedro ha vivido una efusión del Espíritu Santo. Una de esas efusiones dolorosas, pero santas también. Una de esas efusiones dolorosas que nos empobrecen, que nos despojan de forma radical, que nos lanzan un chorro de luz sobre nuestra pobreza y nos hacen estremecer, ¿no? Pero que al final son absolutamente buenas, absolutamente necesarias, absolutamente beneficiosas, porque nos muestran nuestra propia impotencia, nuestra absoluta miseria, nuestra nada, y nos obligan desde ese momento a no apoyarnos ya en nuestras fuerzas, a desconfiar de nosotros mismos, a no pretender que con nuestras cualidades, nuestras virtudes, las virtudes que queremos poseer, nuestra energía de carácter, vamos a solucionar las cosas. No. Llega esa fusión del Espíritu Santo y te convences de que eres incapaz de nada bueno. Y entonces no te queda otra que agarrarte a la misericordia y la fidelidad de Dios. Agarrarte fuerte a Él. Y entonces es cuando de verdad, cuando te convences de que no puedes nada y te agarras a Él, es cuando de verdad llega a tu corazón la verdadera libertad y la paz, ¿no? Los padres del desierto afirmaban a propósito de esto. Dice, el que ve su pecado es mayor que el que resucita a los muertos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te hace ver tu pecado, te hace ver y comprender tu pecado y su gravedad, te está resucitando, porque en tu pecado tú estás muerto. Y cuando ves tu pecado es cuando empiezas de verdad a resucitar, a vivir. Así que el que ve su pecado es mayor que el que resucita a los muertos.
Y el Espíritu Santo ha hecho que se obre en Pedro un cambio decisivo. Ha pasado de la confianza en sí mismo a la confianza en Dios. De la presunción y la chulería, que era más chulo que un 8, a la esperanza. Así que podemos decir que como consecuencia de su negación, de su traición al Señor, Pedro ha perdido unas cuantas virtudes que practicaba hasta el momento y que él creía que poseía, ¿no? Su fervor, su fidelidad al maestro, su valor. En pocos segundos todo le ha explotado en la mano eso. ¡Pah! O sea, todo se le ha hecho pedazos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, Pedro ha empezado a practicar por primera vez en su vida, que todavía no había empezado, una virtud que antes no conocía, la virtud de la esperanza. Sí, porque mirad, mientras contamos con nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, mientras creemos que somos buena gente, que hacemos lo que podemos, que por nosotros mismos vamos a arreglar esto, lo otro, lo de más allá, y no somos radicalmente pobres, y no nos convencemos de que no podemos hacer nada, la esperanza no viene a nosotros. Quien no se apoya en sí mismo, sino que cuenta confiadamente con Dios y quien lo espera todo de Él y únicamente de Él con inmensa confianza, ese está practicando la virtud de la esperanza. Y al encontrarse con la mirada de Jesús, conmovido hasta las lágrimas, Pedro ha hecho el primer auténtico acto de esperanza de toda su existencia. 2 puntos. Lo que yo no soy capaz de hacer por mis propias fuerzas, lo espero de ti, Dios mío. Y no en virtud de mis méritos, porque yo no tengo ninguno, sino por tu sola misericordia. Y tiene que llegar un momento en nuestra vida que nos peguemos la torta de nuestra vida y lleguemos a este punto. Porque mientras no nos peguemos la torta de nuestra vida, no vamos a decir de verdad esto. Hombre, yo lo leo, lo podemos escribir, lo podemos decir todos los días, pero no lo vamos a decir de verdad y con todo el ser hasta que no nos traguemos el suelo y nos peguemos un tortazo. Porque somos demasiado soberbios. Entonces, pues el Espíritu Santo permite que nos estrompemos y cuando ya nos hemos estrompado en el suelo viene con una efusión de luz, ¿no?, sobre nuestra propia pobreza. Así que este episodio de Pedro, y ya termino, tiene una enseñanza fundamental. La verdadera esperanza, la teologal, la que nos une con Dios, solo puede proceder de una experiencia de profundísima pobreza. Mientras somos ricos, contamos con nuestras riquezas, no podemos hacer otra cosa, porque es algo que lo tenemos como muy grabado en nosotros, ¿no? Yo mime conmigo, yo puedo, soy estupenda, yo soy una chica extraordinaria y puedo con lo que me echen. Es algo que lo tenemos así. Entonces, para aprender a esperar, que consiste esperar en contar solamente con Dios, es preciso pasar por el despojo y por el empobrecimiento radical, que al final son la fuente de la felicidad. ¿Por qué? Porque constituyen la etapa previa a una experiencia extraordinaria de la bondad, de la fidelidad y del poder de Dios. Acordaos, bienaventurados los pobres en el espíritu. Podríamos traducir los expoliados por el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que ojalá que esta bienaventuranza se haga realidad en nosotros, ¿no? Llegar a ser expoliados por el espíritu para heredar el reino.